Ahora sí, estamos grabando. Eh, ¿Se puede ver? Sí. Sí, se puede ver. Ahora sí, perfecto. Entonces, ahí está el cronograma, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Hacer 2 clases, ¿no? Por cada unidad. Bien. Entonces, le decía, ¿no? Que primero tenemos un sólido. Cuando usted tiene un sólido y le aplica una fuerza, es posible que ese sólido se deforme, ¿no? Puede ser el caso. Ligeramente, pero se puede deformar, ¿no? Eso pasa con cualquier, casi con cualquier material, pues no se va a deformar de cierta forma, ¿no? Se va a deformar, va a sufrir una deformación, ¿no? Fíjense cómo se queda inclinado, ¿no? Ahora, es posible, hay 2 posibilidades, ¿no? Y esto quizás es un poco más resistencia a materiales, pero les voy a explicar, ¿no? Para que sepamos unas cuantas características. Posible que usted quita esa fuerza, ¿ya? Usted quita esa fuerza de este de acá y se me va a quedar ahí deformado. O sea, esto que estaba inicialmente ahí, es posible que ya haya perdido su forma inicial, ¿no? Y termine con una cierta deformación, es decir, de esa forma. ¿Estamos de acuerdo? Pero también es posible de que esto vuelva a su estado inicial, ¿no? De que se recupere su forma original. ¿Qué propiedad se llama a eso cuando vuelve a su estado inicial? Que lo voy a hacer en verde. ¿Qué propiedad creen que se llama? El nombre es bien sencillo, es un término que ocupamos, bueno, que ocupamos bien seguido. Un resorte, por ejemplo. Usted le aplica una fuerza, pero luego vuelve, ¿no? A su estado inicial, ¿no? ¿Eso es cierto? Eso es que es un material elástico, ¿ya? Entonces van a escuchar muchas veces eso, ¿no? Elástico, pues básicamente usted le aplica una fuerza y luego quitó esa fuerza y si el material es elástico va a retomar su posición inicial, ¿no? Claro que siempre hay límites, ¿no? Ahora bien, si ese material se hubiera quedado deformado, ya no se denomina elástico, se denomina plástico. ¿Ok? ¿Se entiende la diferencia? Se entiende. Ahora hay elementos como, por ejemplo, el acero, ¿no? Que decimos que es elástico, ¿no? Pero como le digo, todo tiene sus limitaciones. Usted le va metiendo presión, ¿no? A medida que tenga más tensión, se va deformando más y más, ¿no? Y si usted quita la fuerza, vuelve a su estado inicial, ¿no? De su deformación, vuelve a su estado inicial. Eso es posible, fíjense. Tensión y deformación, ¿no? Deformación. Pero también, si ya se pasa la cantidad de la fuerza, eso de ahí ya pierde su propiedad elástica y se vuelve plástico, ¿sí? Entonces, esas son características de los sólidos, pero son netamente los sólidos. Tampoco es posible que yo diga que este material es elástico 100% o plástico 100%. Siempre tienen un cierto nivel, ¿no? De elasticidad y plasticidad, ¿cierto? Pero bien, eso es con respecto a los sólidos. Ahora, ¿qué pasa? Esto es la pregunta importante. Si yo le aplico una fuerza a un fluido, cualquiera sea el fluido, tengo un fluido, tengo una masa de agua, por ejemplo. Si usted le aplicó una fuerza a este fluido, a este líquido en este caso, bien, con el tema de esto de acá del sólido, le aplicaron una fuerza, ¿no? Perfecto. Cuando usted retira la fuerza, el sólido va a quedarse como estaba, ¿no? Sin embargo, cuando usted le aplica una fuerza al fluido y luego usted ya quita la fuerza, ¿será que el fluido se va a quedar quieto cuando usted quite la fuerza? Le aplica una fuerza, No. ¿no? Bien, y esto, claro, por la fuerza se desplaza el fluido, ¿no? Un poco. Pero usted quitó la fuerza y el fluido se sigue Sigue desplazando. desplazando. Entonces podemos decir que los fluidos, a diferencia de los sólidos, que aunque quitemos la fuerza que lo deformó inicialmente, va a seguir deformándose después, ¿no? Ahí les pasé un texto que saqué de un pequeño librito y pues nos dice, ¿no? De que un fluido es
lo que fluye, lo que escurre, dice. Se denominan sustancias fluidas todas aquellas cuyas porciones pueden moverse unas con respecto a otras, ¿no? ¿Sí? Se mueven, ¿no? Se mueven todas las porciones del fluido hacia todas las direcciones, ¿no? Y se queda alterada su forma sin que para ello sea necesario, además, a diferencia de los sólidos, se pueden deformar los fluidos con pequeñas fuerzas, ¿no? Para un sólido deformarlo es una fuerza muy grande, ¿no? Con el fluido con una pequeña fuerza ya empieza a escurrirse, ¿no? A moverse, ¿cierto? Entonces eso diferencia, pues, ¿no? A un fluido, es algo que fluye, ¿ya? Básicamente eso es, ¿no? Lo que les quería comentar. Hay dos clases de fluidos, ¿no? ¿Cuáles son los dos tipos de fluidos? Yo les pregunto, ¿el agua es un fluido? Ah, hombre, claro que sí, ¿no? ¿El mercurio es un fluido? El mercurio. Por si acaso, el mercurio es líquido. Se le pregunto, ¿el mercurio es un fluido? Sí. Sí. ¿El gas es un fluido? No, no es. No. ¿Cuál dijimos que era la definición de fluido? Usted le aplica una fuerza y eso se deforma. Si usted aplica una fuerza en una masa de gas, eso igual se deforma. En realidad, lo que ¿cómo se dice esto? Un error, digamos, común es pensar que fluidos solamente son los líquidos. Fluidos son dos, tanto líquidos como gases, ¿ya? Anoten eso por si no sabían. ¿Bien? Entonces incluye tanto a líquidos como gases y vapores. ¿Ok? Bien. El aire es un fluido. ¿Ya? Perfecto. Ahora, ¿cómo diferencio yo entre este y este? Podemos usar análisis de nuevo, pero de forma resumida es lo siguiente. Sencillo. Otra característica de los fluidos es de que, bueno, los fluidos van a tomar forma del recipiente que los contiene, ¿es cierto? La diferencia es que los líquidos toman la forma del recipiente de forma parcial. O sea, no necesariamente va a tomar todo el recipiente. Por ejemplo, tengo un jarrón, ¿no? Y a ese jarrón le coloco agua. Entonces puede ser que se viene hasta acá, digamos, ¿no? O un matraz, digamos, ahí químico. Metemos un líquido y el líquido toma parcialmente la forma del recipiente que lo contiene. Eso es muy cierto. Sin embargo, un gas, si usted lo mete en un lugar, ¿qué va a pasar con el gas? Va a tomar el volumen total. Puede ser que yo tenga una masa de gas contenida en algún tipo de recipiente, en una garrafa, por ejemplo. Oh, bueno, no, ahí no es líquido, ¿no? Pero pongámosle que tenemos algo así como una garrafa donde tenemos gas. Ahora, si yo suelto ese gas en una habitación, ¿cuál va a ser el volumen que ocupa el gas ahora? Toda la habitación. Toda la habitación, pues, ¿no? Entonces, los gases, a diferencia de los líquidos, toman de forma total el recipiente que los contiene. Listo. Y ya está, ¿no? Te lo suelta y va a tomar totalmente todo eso. Por más que sea la cantidad poca de gas, tenemos, qué sé yo, no sé, pues, en términos químicos podemos poner, o que sean 5 partículas, así algo tan insignificante, pero están en toda una habitación, decimos que el volumen total de esas 5 partículas es el volumen total de toda la habitación, ¿me entiendes? Esa es la idea, perfecto. Ya está, eso es lo que le explica el libro ese, y lo pueden leer, ¿no? Está explicado un poco, quizás más con términos más complejos, pero esto sería, pues, no resumido. Diferenciar qué es un fluido y saber qué es un tipo de fluido. Bien, pero bueno, en física 2 lo que vamos a ver es centrarnos en todo esto acá, no en líquidos, ¿cierto? Bien. Y bueno, gases, quizás vean gases ideales, ¿no? La parte termodinámica, ¿cierto? Eso sí van a ver, gases ideales. Pero eso en termodinámica. Por ahora, centraremos en esto acá. Bien. Ahora, otra característica que parte justamente de esto y de esto. Un líquido se denomina incompresible. Ya los líquidos son prácticamente incompresibles. ¿Qué quiere decir que sea incompresible? Usted no lo puede comprimir, ¿no? A pesar de que le meta grandes fuerzas, pues el líquido no se va a achicar, ¿no? ¿Me entiende? Le mete fuerza y el volumen del líquido no va a cambiar. ¿Estamos de acuerdo? ¿O usted se imagina apretándose el agua y que sea más pequeño? No.
Estamos de acuerdo. no tiene mucho sentido. Bueno, en realidad se eleva la presión, ¿cierto? Se puede elevar la presión de un fluido, ¿no? Pero su volumen no va a cambiar. O sea, de que prácticamente cuando usted aplica una cierta presión, ¿no? La variación de la presión respecto al volumen es prácticamente cero, ¿no? ¿Se entiende esto? O sea, que yo presiono, pero el volumen no cambia el líquido. Perfecto. En cambio, un gas, si usted presiona el gas, su volumen va a cambiar, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Al decir que la variación de la presión respecto al volumen es cero, podemos concluir lo siguiente. Los líquidos tienen prácticamente una densidad constante, ¿no? Cuando varía la presión, decimos que la densidad, o sea, cuando varía la presión, la densidad se mantiene constante. Y ya estudiaremos qué es este término de acá, ¿no? Densidad, ¿qué es? Es la relación masa-volumen, ¿no? Si hay una variación de presión, casi no afecta al líquido, ¿no? La densidad se mantiene prácticamente constante. Su volumen no cambia, ¿no? Como su volumen no cambia, se mantiene la densidad constante. En cambio, un gas, si usted lo presiona, el volumen se va a reducir, pues, ¿no? Usted, a mayor presión el gas, el volumen va a disminuir. Esta es una característica muy bonita. Saltado todo eso, ya centrémonos netamente en líquidos. Bueno, y justamente aparece todo acá, ¿no? La densidad. ¿Todos saben qué es densidad? Si yo le preguntase, a ver, de forma aleatoria, ya que somos un poco, a ver, a Luis Alejandro González, ¿qué es la densidad? Alejandro a la zona, allá, bien, está presente. Sí, ya. ¿Qué es la densidad? Es como, o sea, tiene que ver tanto la masa como el volumen del cuerpo que tiene, digamos, la masa que trae y el volumen que contiene. ¿Cuánto es la densidad del agua? ¿Cómo? ¿Cuánto es la densidad del agua? Si no me equivoco, la densidad del agua es un 1, si no me equivoco. ¿Uno? ¿En qué unidades? Eso sí, no. De nada, Pero sí sirve me decirle, equivoco. ¿no? De nada, Sí, sirve sí, decirle. 997 kilogramos Por metro metro cúbico, cúbico. por metro cúbico. Bien. Ok, esas en unidades del sistema internacional, ¿no? Perfecto. Lo que su compañero dijo, uno en realidad está bien, es en gramos centímetro cúbico, ¿ya? Gramos por centímetro cúbico. Que esto, si usted lo convierte al MKS, ¿no? Al internacional, sería 1000, ¿no? 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Lo cual es un aproximado, ¿no? En realidad, a temperaturas normales está pues por los 998, 997, 96, ¿no? Como decían sus compañeros, ¿ya? Entonces, si usted trabaja con ingenieros con 997, está perfecto, ¿sí? Está perfecto. Aproximadamente es 1000, ¿no? Kilogramos metro cúbico. Dijimos que con la presión no varía, ¿no? No importa si yo estoy acá en La Paz, estoy en Santa Cruz, en Beni, ¿ya? Prácticamente la presión no le afecta, ¿ok? A la densidad de líquido, ¿ya? Lo que sí le afecta es la temperatura, ¿no? ¿Eso han visto o no? La temperatura le va a afectar la densidad del agua. No va a ser la misma. Claro que, como todos los ejercicios se trabajan a temperaturas normales, pues 1000 o 997 si quieren. Bien. Pero quizás si tengan que hacer un cálculo, ¿no? Alguna vez, ¿no? De saber el volumen que va a ocupar una masa, digamos, de 3 kilogramos. ¿Qué volumen ocuparían, o qué volumen va a ocupar una masa de 3 kilogramos de agua? Tengo 3 kilogramos de agua. ¿Qué volumen me va a ocupar? Pero es agua que va a estar a una temperatura de 80 grados Celsius. A eso ya va más allá de lo normal, ¿no?
Entonces tiene que buscar, cuánto es la densidad del agua a 80 grados Celsius. Pueden encontrar tablas o también gráficas, ¿cierto? Y eso es algo interesante, pues, ¿no? Que acá muchas veces hay variables que uno considera constantes, quizás, ¿no? Pero no lo son realmente, pues, ¿no? Siempre varían, pues, ¿no? Bajo ciertas condiciones. Y acá sería densidad. En este caso, en kilogramos metro cúbico, ¿no? Es lo que veo que están ocupando, entonces está perfecto. Digamos, acá es 1000, ¿no? Acá es 999. No, pues sería 990. Acá 980, 970, 960, quizás hasta 950. Y acá, grados Celsius, 20. Obviamente desde cero, pues no. Está menos de cero, pues está congelada el agua. Claro, esto a una presión de una atmósfera, ¿no? 80. Entonces, fíjense que más o menos a los 20, 30, entre 30, 40, que son normales que en Santa Cruz, quizás sea hasta un poquito menos, 995, 96, más o menos la curva es así. Así, o quizás un poquito más pronunciada, más hacia abajo, no estoy muy seguro, pero algo así, pues, ¿no? Entonces fíjense de que sí, a temperaturas normales, entre 20 a 40, ¿no? Quizás baja hasta 992, ¿no? Entonces podemos trabajar con 1000, quizás podemos trabajar con 1000, pero ya a 80 grados, a 80 grados ya bajó, ¿no? Quizás mucho más, y su densidad quizás esté en 970, puede ser, ¿no? Entonces ya ahí aparece. 971.7 la Lo densidad. encontré en una tabla. Bueno, es que quizás no está bien hecho a escala, ¿no? Por ahí lo buscamos si quieren a ver. Esto es miren, ahí está en tabla y pueden ser en gráficas, ¿no? Así. Hombre, pero esto está, quiero hasta 100 grados Celsius, ¿no? Por ejemplo, no, esto es punto de ebullición. Acá, miren, a 80, más o menos. Ajá, ¿no? 972, ¿sí? Puede ser, ¿no? En fin, de esa forma. Eso para que sepan. Para algún cálculo de ingeniería ya en materia más adelante lo van a ocupar, pero les quería dar esa pequeña introducción. Bien. En el documento, ¿qué más van a encontrar? Vamos a revisar qué está en el documento. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Fíjense, lo anexé eso. Vayan acá les pasé un PDF, ¿ok? Vayan, aprovechen ahorita y abranlo. ¿Sí? Lo voy a compartir en pantalla mejor. Estaba olvidando. Ahí les anexé todo. Y está todo lo que estoy hablando. Pues, ¿no? Esto es lo que he sacado de libros, ¿no? Información que les va a servir más adelante, no solamente para la materia, ¿no? Porque la base ya la han visto con el ingeniero, ¿no? Todo es para reforzar y un poco más de información, ¿no? Bien, esto acá, ¿no? Entonces, esto acá está definición, ¿no? De fluido, ¿cierto? Ahí está, densidad, ¿qué es eso? ¿No? La relación masa-volumen. Las unidades y ahí está la gráfica, ¿ya? Perfecto, no sé quién me llamo. Ok. Siguiente, el peso específico. Ahora, esta es otra variable. ¿Ustedes ocupan la variable peso específico con el ingeniero? ¿O no? Peso específico. ¿O no ocupan ese término? No. Ya. Entonces no lo vamos a ver encima. Solamente es la siguiente fórmula. A ver, la variable puede variar, o sea, puede cambiar, ¿no? En muchos libros se escribe con esta letra. Pero básicamente el peso específico, ¿se acuerdan que esto es la masa? La densidad es la masa ocupada, ¿cierto? Por cada volumen, ¿no? Y es una propiedad de la materia. O sea, el agua, han visto que tiene cierta densidad, cierto valor de densidad
y ese valor siempre va a ser así cuando esté en esa condición de temperatura, ¿no? Por ejemplo, acá, cuando esté a 80 grados, por cada metro cúbico, por cada volumen, ¿no? Por cada un metro cúbico que yo tenga, eso es una masa de 970 kilómetros. ¿Por qué? Porque eso es un dato que ya está sacado en una tabla experimentalmente, ¿no? Acá nos olvidamos calcular la cantidad de volumen, ¿no? Dijimos que densidad es igual a masa sobre volumen, entonces de acá voy a despejar este volumen. Quiero ver el volumen que me va a ocupar esta masa de 3 kilogramos. Bien, me va a quedar masa sobre densidad, ¿no? Reemplazo. Masa es acá 3 y volumen es 970. Y el volumen que ocuparía eso es este. ¿Se tiene calculadora, por favor? No tengo calculadora a mano. A ver. Ya encontré. 3 dividido entre 70 es 3,09 por 10 a la menos 3. Que sería 0,309, ¿no? Esto en, ¿cómo sería esto en metros cúbicos, no? Por si acaso el metro cúbico no es que esto es algo muy pequeño, ¿no? Un metro cúbico es un volumen bastante elevado. Esto en litros, por si acaso. Lo multiplican por 1000. Sería 3,09 litros, pues, ¿no? 3,09 litros. ¿Ya? O sea que hay un poco de diferencia, ¿no? Ahora, si el agua hubiera estado a temperatura normal y usted hubiera colocado acá 1000, el volumen que yo hubiera tenido hubiera sido un volumen de 3 litros exacto, ¿no? ¿Cierto? Porque esto entre 1000 me va a dar 3 litros exacto. O sea que fíjense que hay una variación, ¿no? Ya estamos hablando de otros 90 ml de volumen extra que va a ocupar. Si usted hubiera dimensionado eso a grandes escalas, le hubiera faltado espacio, ¿no? O sea, estuviera dimensionando un tanque muy pequeño para la cantidad de agua que entra, ¿no? ¿Me entiende? Entonces quizás hay unas pequeñas variaciones, ¿no? En los parámetros, pero bien. El peso específico, en vez de la relación masa-volumen, es la relación peso-volumen. ¿Entienden? Peso-volumen. Es el peso que ocupa esa sustancia por unidad de volumen. Donde el peso es igual a ¿qué cosa? A más gravedad. Y masa sobre volumen es la densidad. O sea, de que el peso específico no es nada más que gravedad por densidad. ¿Ya? Muchas veces en las fórmulas en física van a ver que aparece este término de acá, ¿no? Gravedad por densidad, gravedad por densidad. Entonces, pues, quizás en vez de gravedad por densidad vean esto acá, peso específico. No es nada más que eso, ¿ya? Es el valor de la densidad multiplicado por la gravedad. Es el peso de un cuerpo por unidad de volumen. Gramos sobre metro cúbico, sería Newton sobre metro cúbico. ¿Se entienden? En vez de masa, después peso, ¿no? Que es masa por gravedad, ¿ya? Pero no importa, eso no lo vamos a decir ahorita. Acá está lo que les contaba. En el tema de compresibilidad, los líquidos son prácticamente incompresibles. Por lo tanto, la densidad es constante, mientras que los gases, por el contrario, son fácilmente compresibles. Usted comprime, ¿no? Y pues cambia su volumen, ¿no? Y al cambiar el volumen, la densidad cambia fácilmente, ¿no ves? Con respecto a la presión, ¿sí? Acá, cuando decimos que líquidos tienen densidad constante, me refiero a densidad constante ante la presión, ¿ya? No ante la temperatura. ¿Está bien? Estamos hablando acerca de la presión. Porque algunos dicen, ¿cómo me dicen que la densidad es constante? ¿Cómo el auxiliar me dice que la densidad es constante? Si acá me dice que está variando. Lo que pasa es que esto es con temperatura, ¿sí? Temperatura, ¿ya? Pero con presión no cambia. Esa aclaración, por si acaso, ¿bien? Por la presión no cambia. Ahora, igual lo último que nos falta es la definición de presión. Definimos qué es presión y ya vemos el laboratorio. El resto del fundamento va a ser para la siguiente clase, ¿ya? A partir de la definición de presión es que surge justamente esto de acá, la
ecuación fundamental de la hidrostática. ¿Qué me dice la ecuación fundamental de la hidrostática? A ver, alguien que me diga, por ejemplo, acá mide una cierta presión, ¿no? Cuando yo mida más dentro, la presión que va a ser mayor, igual, menor. Mayor presión. Mientras Mayor, más pues, ¿no? abajo, mayor presión. Exactamente, ¿no? Fíjense. Y vamos a medir con esta regla que tiene el simulador, cómo va variando la presión a medida de que vamos bajando más en este recipiente, ¿no? Cómo nos afecta esa variación de profundidad de altura, ¿no? Esa es la idea. Pero primero falta definir presión. Lo último que nos falta por ahora, por la clase de ahora, definimos presión y hacemos la experiencia. Bien. ¿A qué se define o a qué llamamos presión? ¿Qué es la presión? ¿Alguien me dice? Si tengo Como la fuerza, es una fuerza que se ejerce sobre la masa. Es una magnitud física. magnitud física, pero ¿qué me expresa esa magnitud física? Si yo tengo esta placa, por ejemplo, acá, estoy aplicando una cierta fuerza, ¿no? Ya hay presión, ¿no? ¿Cierto? Ahora la pregunta es la siguiente. Le aplico una fuerza, pongámosle 100 newtons. O mejor aún, 1000 newtons. ¿Ya? Y acá, ¿qué sea? Y es una placa de 3 por 4 metros. 1000 dividido entre, a ver, 83, ya. Y tengo una placa más pequeñita que mide 1 metro por 1 metro. Y le aplico una fuerza de 100 newtons. Entonces yo le pregunto, ¿cuál está con mayor presión? ¿Tienen la misma presión? ¿Esta acá más presión? ¿Esta acá más presión? ¿Cuál es la respuesta? Tienen la misma presión. ¿Tienen la misma presión? ¿Quién sabe? A ver, busquen, ¿cuál es la fórmula de presión? A ver, presión es igual a... Fuerza sobre superficie. Ya, bien, fuerza sobre superficie, área, ¿no? Entonces, con esta formulita de acá, ya puedo calcular, pues, ¿no? Cuánto es la presión en cada placa. Bien. La presión en esta primera placa, la fuerza, ya todo está, pues, en sistema internacional, ¿ya? Ah, por si acaso, donde fuerza, al estar en newtons, ¿no? Y el área, al estar en metro cuadrado, de ahí surge la unidad de presión para el sistema internacional, que es Pascal, que se define justamente así, pues, ¿no? Newton sobre metro cuadrado, Pascal, PA. Como viene el nombre de un científico, pues la primera es con mayúscula y la segunda con minúscula, ¿no? Ahí, PA, ¿ya? Escribanlo así, pues, ¿no? Si viene el nombre científico, mayúscula y luego minúscula. ¿Okay? Entonces la fuerza acá, la primera es 1000. ¿Cuánto es el área de acá? 3 por 4, 12 metros cuadrados, ¿no? 12 metros cuadrados. Esto me resulta en una presión de 83,3 pascales, mientras que para el segundo caso, esta presión 2, si quieren, tengo una fuerza de 100 newtons y el área es 1 por 1, 1 metro cuadrado. 100 entre 1, 100, pues, ¿no? No hay mucha ciencia ahí. O sea que, ¿qué placa resultó estar a mayor presión? La más pequeña. La pequeñita en este caso, ¿no? A pesar de que es una fuerza 10 veces menor, se está aplicando en una superficie mucho más pequeña. En cambio acá todo esto está aplicado en una placa más grande, por lo cual está más distribuido y no
no presenta tanta presión como la placa de acá. Es la relación fuerza sobre área, nada más. De ahí surge la presión, ¿ya? ¿Qué tanta fuerza hay en una determinada área? ¿Bien? Ahora vamos a hacer lo siguiente. ¿De dónde surge la fórmula de presión hidrostática? Bueno, es una de las cuantas deducciones. Acá la deducción que está acá, acá, es una más rigurosa, ¿no? Un poco más rigurosa a la deducción que vamos a ver ahorita en clase. La deducción que voy a mostrar ahorita en clase es mucho más sencilla y está bastante bien para que la comprendan ahora en clases, ¿ya? Si yo tengo toda una columna de agua acá, todo esto es agua, ¿ya? Forma rectangular, una columna de agua, ¿estamos de acuerdo? Todo esto de acá, ¿bien? Y toda esta columna de agua está en una cierta, está presionando esta superficie de acá, ¿ya? A esta superficie tiene de dimensiones A por B, pues, ¿no? A por B. Y tiene una cierta altura H. O sea, es una columna con esto acá y una cierta altura H. Fíjense. Si tenemos una columna de agua, todo esto es agua, por si acaso. Todo esto, este rectángulo es de pura agua. Y toda esa agua está sobre esta superficie. ¿Cuánto es la presión que ejerce el agua sobre esta placa de acá? ¿Quién me dice cuánto es? ¿Por qué habría una presión que ejerce el agua sobre esta placa? Para empezar. ¿Por qué digo que hay una presión del agua por esta placa? ¿Por qué? Para que haya presión es que haya una fuerza, ¿no? ¿Qué fuerza el agua le aplica a la placa? Nadie sabe. A ver si... Esto está sencillo en realidad. ¿La atmósfera? No, no, no. Yo les pregunto, ¿el agua tiene masa? Por supuesto, pues no, no es luz, ¿no? Y al tener masa, multiplicado por la aceleración gravitacional, tiene peso, ¿cierto? Cualquier cosa tiene peso, si se dan cuenta, ¿no? Bueno, la masa, pues, por la gravedad es igual a peso. ¿Estamos de acuerdo? O sea que si usted tiene toda esta cantidad de agua encima de esta placa, al final, lo que está acá sucediendo es que toda esa masa de agua le está aplicando un cierto peso a, a esta superficie. ¿Estamos de acuerdo o no? Si usted tiene, si imagínese que sean, qué sé yo, 10 metros de agua por encima, ¿usted acaso no cree que eso le va a presionar? Por supuesto. ¿Por qué? Porque tiene peso. Fíjense, dijimos que la presión se define como la fuerza por el área. ¿Estamos de acuerdo? Ah, pero en este caso yo puedo identificar lo siguiente, de que el peso, o sea, la fuerza, perdón, que le ejerce el agua es el peso, ¿no? Porque por supuesto que tiene peso. Además, yo voy a definir lo siguiente, fíjense, el área es igual a A por B, ¿no? En este caso, A por B. Luego, la gravedad, recuerdo que es igual a producto, bueno, masa por la aceleración gravitacional, ¿no? Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿O ya está claro? Creo que ya está claro, ¿no? Siguiente. ¿Por qué muchas veces con líquidos y no sé qué más, ya no tratamos tanto, cuando ustedes ven ya no se habla tanto de masas, ¿no? Cuando hablamos de líquidos. Por ejemplo, yo digo, tengo una masa, ¿acaso ustedes escuchan decir, qué sé yo, 3 kilogramos de agua, 5 kilogramos de agua, ¿cierto? No se suele
hablar así, ¿no? Generalmente, cuando hablamos de cantidades de agua o de cantidades de líquidos, ocupamos volúmenes, ¿no? 3 litros de agua, 4 litros de agua. No quiere decir que uno u otro esté mal, ¿no? ¿Cierto? La diferencia es que es más común cuando hablamos de líquidos estar hablando de volúmenes. ¿Por qué creen que es eso? Por sentido común, díganme, ¿por qué creen que es más fácil hablar de volúmenes con los líquidos de hablar de las masas? Por sentido común, ¿qué sería? ¿Por qué cuando hablamos de líquidos hablamos de volúmenes? Si es una receta de cocina, dice, qué sé yo, 2 tazas de agua. Imagínense que la receta diga 300 gramos de agua, que lo metan a un recipiente, que tengan que pesar el peso del recipiente, luego restarle el peso al recipiente, ¿no? O sea, ¿cómo sería eso? Bueno, es más complicado medir masa, es un poco más complicadito, ¿no? Se puede, por supuesto. Y no es que sea la gran cosa. Pero cuando hablamos de líquidos, todo eso, es más común hablar de volúmenes. ¿Por qué? Porque medir los volúmenes en los líquidos es más fácil que medir su masa, ¿ya? Así que tanto gases como líquidos generalmente se habla en volúmenes, por lo cual este término de acá de masa lo quiero eliminar, ¿ya? ¿Cómo lo elimino? De la siguiente forma. Yo recuerdo que densidad es igual a masa sobre volumen y de acá me queda que masa es igual a densidad por volumen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en vez de colocar masa, vamos a colocar densidad por volumen. Lo cual no me complica nada, ¿ya? ¿Por qué? Porque la densidad es un valor constante, es un valor que está en tablas, ¿no? Entonces, es un dato, ¿cierto? Y más ya me facilité el cálculo por ahora, ¿cierto? Masa es igual a densidad por volumen y todo esto sobre área. Y ahora la última pregunta, ¿cuál es el volumen de agua que hay acá? Ustedes saben calcular volumen, ¿no? ¿Volumen a qué va a ser igual? Para esta figura de acá, para ese cubo de agua, digamos. ¿A qué va a ser igual el volumen? Rápido, rápido. Porque no me digan que nos van a sacar un volumen, ¿no? De una figura regular. Es A por B por la altura. Eso, pues, ¿no? A por B por la altura, ¿ya? Sí, mientras más rápido lo dicen, pues más rápido acabamos, ¿no? A por B por altura. Bien. El volumen es A por B, o sea, es multiplicar, ¿no? Ancho por largo por altura, ¿no? Las 3 dimensiones. Claro, es un prisma regular, ¿no? O sea, es un volumen bien sencillo de calcular, ¿no? Sería el ancho por el largo, ¿no? Por la altura, por la gravedad. Y todo esto dividido entre el área, pero el área es A por B, nada más. Acá hay algo simplificable, ¿no? De donde me queda lo siguiente. Presión, entonces, es igual a densidad por altura por gravedad. Y esa es la ecuación fundamental de la hidrostática, ¿ya? Esa de acá es la ecuación fundamental de la hidrostática. La presión que ejerza un fluido o un líquido, de forma más precisa, particular, fíjense, toda esta cantidad de agua que le ejerce presión a esta placa, porque tiene peso, la puedo calcular fácilmente. ¿Cómo? Conociendo la densidad del líquido, la gravedad, y lo único que necesito medir es la altura. Ustedes miden la altura y con eso ya saben qué presión le está ejerciendo acá. ¿Entienden? Solamente conociendo la altura. Fíjense que el área al final no importó, ¿no? O sea que la presión es indiferente de el área, sino más bien lo que importa es qué tanta altura de agua haya. ¿Esto qué quiere decir? Que a mayor altura, mayor columna de agua, mayor presión, ¿no? ¿Se dan cuenta? Mientras haya más altura de agua por encima de uno, eso le va a ejercer mayor
presión, ¿ya? Esa H, por si acaso, la vamos a medir de la siguiente forma. Así. Si estoy midiendo en este punto, la altura es desde la superficie hasta acá abajo. ¿Está bien? ¿Así lo hacen con el ingeniero o no? Eso ahí, ¿no? Y si estoy midiendo en este otro punto de acá abajo, ¿la altura cuál es? La altura es desde ahí hasta ese punto, ¿ya? A mayor altura, mayor H, más presión. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende eso? Sí. Perfecto, entonces ese es el tema de la clase de hoy. Vamos a ver si esta fórmula de acá se cumple. Esto acá, ¿será que se cumple? Experimentalmente, vamos a poner lo siguiente. Ustedes tienen equipos que miden la presión. Mido la presión y quiero ver si es que esto acá se va a cumplir, ¿no? O sea, voy a medir la diferencia de altura entre los dos puntos y voy a ver si por esa diferencia de altura aumentó la presión que me dice la fórmula. Ahora les pregunto por qué acá tengo 100,1 325 kilopascales. ¿Por qué me dice esto? Si no le he metido al agua. ¿Por qué me está midiendo cierta cantidad de presión? ¿Alguna idea? ¿Por qué me marca esos 101,325 kilopascales? Nadie sabe. Nadie. ¿Es la presión del aire? Exacto. Es la presión del aire. Es la presión atmosférica. Bien. Ya vimos que dependiendo de la altura que uno tenga en el agua, se va a ejercer más o menos presión, ¿verdad? En realidad, de forma más estricta, esto de acá, esta ecuación de acá la vamos a escribir así, ¿ya? La variación de presión es igual a la densidad por la gravedad por la variación de altura, ¿ya? Quizás así lo hayan visto igual, ¿no? De forma más estricta esta fórmula. Así está más bonito, ¿ya? Bien. Esto va a ocurrir dentro del líquido, ¿no? Va a haber una variación de presión entre este punto a otro punto. Bien, de acá a acá. Y esa variación de presión va a ser de acuerdo a la altura. Pero esta presión inicial que tiene, ¿ya? Es la presión del aire, como su compañero, es la presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? ¿Me puede definir o no usted? El que habló ahorita. ¿Qué es esa presión del aire? O presión atmosférica. No sabría definirlo, pero es la presión que está constantemente ahí todo el día. Ya. En realidad viene de lo mismo que vimos ahorita, fíjense. Toda esta cantidad, ¿no?, de agua ejerce una presión, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas el agua tiene masa, o sea, y tiene peso. Ahora, ¿el aire va a ejercer peso o no va a ejercer peso? ¿El aire pesa o no pesa? A ver. No pesa. ¿Cómo que no pesa? O sea que no es materia de qué es eso. Eh, Entonces sí tiene, pesa. sí pesa, ¿no? Pero que es prácticamente nada. Sí, es prácticamente nada. Quizás algunos dirían que es despreciable, pero dése cuenta que tenemos aire de la atmósfera. ¿Cuánto de altura hay hasta la atmósfera? Son como 500 kilómetros de aire. Sucede que toda la cantidad de aire que está encima de nosotros, toda esa columna de aire,
si usted lo suma todo eso, al fin y al cabo, va a ejercer presión. ¿Por qué? Acuérdense que la fórmula me decía que la presión es igual a densidad por altura por gravedad. Ah. La densidad del agua, ¿cuánto es? Es 1000. Y creo que la del aire es como... ¿Cuánto es la densidad del aire? Busquemos. Es súper baja, ¿no? Porque prácticamente casi no pesa. Pero es tanta la cantidad de aire, o sea, es tanta la altura, ¿cierto? Que a fin de cuentas ya afecta y tiene cierto valor, pues, ¿no? Altura. ¿Qué es esto? 1,225, imagínense. Del agua es 1000, ¿no? Esto es apenas 1,225. ¿Cuánto es la altura? Hasta la atmósfera, pues, ¿no? Más o menos, ¿cuánto es la altura de la atmósfera? Unos 11 kilómetros, dice. Que serían 11.000, ¿no? 11.000 metros. Y por la gravedad, pues, ¿no? 9,81. O sea que tenemos 11 kilómetros de puro aire encima de nosotros. Entonces, obviamente, al final, aunque sea muy, muy ligero, ¿no? El aire, pero imagínense tener 11 kilómetros, eso ya, pues, no va a ejercer cierto peso, pues, ¿no? Y esa es la presión atmosférica, ¿no? Entonces, la presión atmosférica es el peso del aire que está encima de nosotros, ¿bien? Y esto me sale acá 132.000, lo cual no es correcto. En realidad, nos debería salir lo siguiente, pues, ¿no? 101.325. Capaz este dato lo saqué mal, pues, ¿no? Quizás sea menos, ¿no? Unos 8.000 metros. Y acá, pues, dice, es que hay más cantidad de aire en los primeros 6 kilómetros. Y luego seguramente ya no hay tanto aire. No sé muy bien cómo será, pero la cosa es que más o menos esa es la idea, pues, ¿no? Fíjese. Acá unos 8.000 metros, 7.000 metros. Y todo ese peso de encima de nosotros es la presión atmosférica. Y ya está. ¿Se entiende? ¿Qué es la presión atmosférica? Es el peso del aire que está encima de nosotros y que nos ejerce cierta presión. ¿Ya? Y en pascales es 101.325. Y esta es la primera, bueno, para su conversión de unidades, anoten, pues, ¿no? 101.325 pascales, esto es una atmósfera. Es el peso que nos ejerce el aire que está encima de nosotros, ¿sí? Es cierto que el aire es ligero, pero a fin de cuentas, como son como unos 8 kilómetros de aire, pues ya pesa, pues, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Pues ya quedó claro eso. Fíjense, acá estos medidores me están midiendo eso, pues, ¿no? 101.325, ¿no? Ahí, al nivel de la superficie. Mientras va subiendo más arriba, va disminuyendo, ¿no? Claro que va a disminuir un poco. ¿Por qué? Pues porque hay menos peso de aire, hay menos aire encima, ¿no? Pero disminuye muy poco, ¿no? Y fíjese cómo va variando, 0,01, ¿no? Mientras acá en el agua, como es más denso, ya varía. ¿Listo? Yo voy a hacer 2 mediciones y con eso acabamos hoy. Entonces, esta es mi presión inicial, 101.325, ¿no? Y en el Excel voy a anotar eso, presión inicial, 101.325, es cierto. Y la presión 2, que mida en cualquier punto, por ejemplo acá, 123.685. ¿Ok? Vamos anotando eso. 126.000. 685. 123.685. A ver, ¿qué me dice la ecuación fundamental de la hidrostática? La variación de presión en 2 puntos, esto de acá, es igual a densidad por gravedad por altura. ¿Ya? Bien. Entonces, la densidad es 1000, ¿no? Porque es agua. El programa me dice que es 1000. ¿Ya?
La gravedad, 9,8. Y la altura, ¿cuánto es la altura? Medimos, ¿no? Más o menos cuánto leen ahí ustedes, hasta la puntita de acá abajo. Alguien, por favor, que lo lecture. 2,1. No, pero está graduado de 20 en 20. Sería 220, ¿no? Hasta un poquito más, quizás. Ah, sí, 220. 222. 221. 223. 23 para nadie. Ya, yo digo 223. Vamos a hacer caso a la intuición. A ver, 223, más o menos por ahí. Bien, perfecto. Entonces, ¿cuánto es la variación de presión que hay entre este punto 1 a este punto 2? La fórmula me dice, es densidad por gravedad por diferencia de altura. ¿Es cierto? Densidad, que es 1000, por gravedad, 9,81, por diferencia de altura, 2,23. Y eso es la variación de presión que hay en los dos puntos. ¿Bien? Bueno, es 9,8, ¿no? El simulador ocupa 9,8, ¿ya? Así que, para que nos salga más exacto, por 9,8 por 2,23. Me sale que la variación es 21.000. No. Sí, 21.854 pascales. ¿Ok? Y eso, pues, obviamente en el Excel lo multiplico. ¿Para qué hacerlo a mano si lo puedo hacer en el Excel? ¿Ya? Ahí está. 21.854. Ya está. Ahora, ¿cómo yo voy a demostrar esto es lo que estuvo en la fórmula, ¿no? ¿Cierto? Y experimentalmente, ¿qué fue lo que hice? Yo medí la presión en el punto 1 y medí la presión en el punto 2, ¿no? Con estos aparatos para medir presión. Ahora, si tengo la presión en el punto 1 y el punto 2, si yo restase presión 2 menos presión 1, me debería dar esto de acá, lo que calculé con la fórmula. ¿Estamos de acuerdo o no? Ahora fíjense. La diferencia de presión es 22.360, mientras que con la fórmula 21.854. Quedó bastante cerca, ¿no? Quedó bastante cerca. ¿Sí? Con los puntos que medí, los resté, ¿no? Y la diferencia es la diferencia de presión real que existe, ¿no? Si yo medí con este equipo acá y medí con este equipo acá, la diferencia entre los dos puntos, esa es la presión que hay, ¿no? Y ahora con fórmula, si yo conozco la densidad del líquido, si conozco la gravedad y si conozco la diferencia de altura, también podría calcularlo con esta fórmula, que es la ecuación fundamental de la aerostática. Y fíjense que me quedó bastante cerca, ¿no? ¿Cómo puedo calcular el error relativo porcentual? Es sencillo. Lo que se hace es, primero voy a ver cuánto diferencia hay, ¿no? Y eso lo divido entre el valor verdadero. 2,26%. ¿Bien? Entonces, fíjense que 2,26% de error está bastante bien, ¿no? Y lo que quiero que ustedes hagan es que hagan aleatoriamente diferentes mediciones. ¿Ya? Eso va a estar explicado, pero en el cuestionario, ¿no? Lo que les voy a pedir es que hagan diferentes mediciones. Y ustedes pueden variar, ¿no? Me refiero a que pueden variar, pueden ocupar otro líquido, pueden ocupar ahí miel, pueden ocupar la gravedad de Júpiter, la gravedad de Marte, o una gravedad de 17,6, ¿no? ¿Ya? Y diferentes puntos, ¿no? Miden la diferencia de altura y prueban de esa forma. Por ejemplo, acá, a ver, voy a hacer que haya una diferencia de altura de 1 metro. Si es que me lo permite mi pulso, ¿no? Está complicado, sí. Está A ver, grave ahí. eso. Si hay menos 1%, excelente, ¿no? Ya a ver, esto está en kilopascales, ¿no? 210 kilopascales. Multiplicado por 1000 sería 210.000, ¿no? Ya, punto 1, 210.000, claro, 210.731, ¿no?
Perfecto, punto 2, 235.735. La diferencia de presión es o sea, es pues la diferencia, la resta, ¿no? Entre uno y otro. ¿Estamos de acuerdo? La altura, la diferencia de altura es 1 metro. La gravedad en este caso, ¿cuánto es? 17,6, ¿no? 17,6. Y la densidad era 1460 kilogramos metro cúbico, ¿no? Que es la de la miel. Y con la fórmula, que es multiplicar estos tres. 1426 en la densidad. Ya. Gracias. Bien. Fíjense. 0,05% me salió esta vez. Casi lo mismo, ¿no? Ese está bien. Ese me salió excelente. No, en realidad menos de 3% yo creo que está bastante aceptable. ¿Okay? Ustedes completen las otras 3 mediciones con sus datos y no quiero que tengan los mismos datos, pues va a ser evidente. Acá hay miles de posibilidades, ¿no? Pueden variar las densidades a su gusto, las diferencias de altura, y lo que quiero es que para estas 3 que faltan completar, ¿ya? Me saquen captura de pantalla. O sea, acá, por ejemplo, esta es mi medición 2, ¿no? Acá están mis datos, les saco captura de pantalla y lo voy a colocar. O sea, van a sacar 3 capturas de pantalla, ¿no? Para que yo vea que están haciendo, ¿no? Ahí está, al menos a esta parte, ¿no? Donde se vean los datos. ¿Se entiende? Y lo ajustan al tamaño, ¿no? Fíjense, ahí están las presiones, ahí, y está, pues la densidad me está marcando, ¿no? 382. Bueno, de esa forma yo estoy viendo que ustedes lo están haciendo, pues, ¿no? Eso con respecto al cuestionario. O sea, perdón, a la tabla. El cuestionario se lo voy a enviar más tarde. Todo va a estar en el Classroom, subido en orden, ¿ya? Hasta más tarde, ¿ok? Pero esa es la idea. Espero que hagan las otras 3 mediciones con sus datos que ustedes quieran. ¿Bien? Perfecto. Perfecto. Entonces, la grabación va a estar, pues, yo creo que en 1 hora, ¿ya? Me hace acuerdo. ¿Ok? ¿Listo? Nos vemos. Nos Hasta vemos. luego. Sí, Pase. chao, chao. Gracias. Pase.